Bienvenidos a Más que Arquitectura. Estamos con ustedes, Javier Alonso y un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Hoy tenemos el segundo de 4 capítulos en donde platicamos con los ganadores de la medalla de plata a la 13ª Bienal de Arquitectura Yucateca. Y en esta ocasión nos acompañan la arquitecta Cecilia Alcocer de Lara Arquitectos y el arquitecto Arturo Campos, ambos ganadores a la medalla de plata en las categorías tesis y espacios abiertos, recreativos y de paisaje respectivamente. Queremos agradecer a Soco Norte por el espacio y a nuestros patrocinadores Ángulo de Mayoreo Cerámico, Revista Landum y ASO Desarrollo Inmobiliario. Bienvenidos arquitectos, un gusto estar con ustedes. Javier Alonso, un gusto estar contigo, man. Gracias, man. ¿Qué onda? A todos, muchas gracias. 13ª Bienal. 13ª Bienal de Arquitectura Yucateca, ¿no? Y bueno, en esta segunda edición, el motivo de la visita de Cecilia y Arturo es platicar un poquito sobre las medallas de plata a las que fueron acreedores, sobre los proyectos y bueno, desde luego el tema de fondo, el que tienen estos proyectos, ¿no? Porque a veces queda un poco corta esta explicación, esta situación de a dónde fueron estos proyectos, de dónde salieron y cuál es esta aventura que a veces no hay mucha oportunidad de contar. Y bueno, para introducir un poquito, Cecilia, con el Parque Botánico del caso de la ex hacienda Susulá, esta tesis con la que ganaste esta medalla de plata en la Bienal, ¿de dónde nace y de qué trata de manera general? Bueno, el proyecto es una estrategia hipotética que lo que busca es replantear el plan de desarrollo urbano de la zona poniente de la ciudad con el fin de salvaguardar el patrimonio cultural, arquitectónico y natural de esa zona en específico. Nace pues de una inquietud, digamos, a partir de una visión estudiantil de querer cambiar el mundo. Y creo que es un espíritu que me ha impulsado mucho a buscar siempre pues herramientas o estrategias que me permitan a mí espacios para desarrollar proyectos como este. Y en general, pues qué mayor, bueno, como les comentaba anteriormente, qué mayor reto que dedicarle pues este tiempo de mi vida como trabajo para final de carrera. Correcto. 2 años además, ¿no? De desarrollo de este documento. Sí, desde que lo comencé hasta que ya por fin lo presenté. Buenísimo. Ahora, Arturo, con el Parque La Divina Misericordia, un poquito la historia de este parque, este espacio público relacionado a la iglesia. Bueno, pues muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Estoy encantado de estar en el programa. Gracias. Bueno, la historia del parque es el presbítero de la iglesia, ¿no? El padre Rodrigo Santos, tenía la inquietud de hacer en la explanada de la iglesia de la Divina Misericordia en San Ramón Norte un espacio público, ¿no? Entonces era la iglesia antigua con su espacio público antiguo, que era una explanada de cemento pues, gris, ¿no? Con unos cuantos árboles, y él tenía esa iniciativa de crear un espacio que uniera nuevamente al espacio público y el espacio social, ¿no? Que la gente se reintegrara a la iglesia, que fuera un elemento que hiciera que la gente fuera nuevamente a la iglesia, ¿no? Y que al mismo tiempo reurbanizara la zona, porque al crear un espacio público más bonito, pues también la zona se regenera, ¿no? Claro. Entonces ese fue el espíritu inicial de este proyecto. Correcto. Y bueno, pues de manera general los dos proyectos atacan el espacio público. Entonces, en el espacio público, ¿cómo consideran cuál es la situación general de Mérida y de Yucatán respecto al espacio público, Cecilia? Yo creo que respecto a las acciones actuales que se están tomando tienen que ver mucho con una influencia política, más que tenga que ver con el pueblo o con las necesidades que se tengan planteadas en sitios específicos. Okay. A lo mejor lo que se ha hecho es de alguna forma motorizado el diseño de estos espacios, mecanizado de tal forma que a lo mejor ahora lo que vemos son intervenciones que se remontan a ciertos prototipos que se repiten, cuando realmente lo que ha hecho es crearse espacios hostiles que buscan pues los habitantes de la región satisfacer sus necesidades en otros sitios. Como comentabas anteriormente, yo creo que eso es parte del éxito del espacio público. Las colonias que no han sido invadidas en este proceso de globalización o de la creación de prototipos son las que han tenido mejor pues adecuación a su entorno, okay, donde empiezas a ver que las tradiciones o las culturas de un yucateco todavía prevalecen. Sí.
a diferentes escalas y en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, el salir a la calle, a lo mejor, pues la generación de gente más grande, pues sale a platicar, la generación de los jóvenes salen a jugar, a divertirse, a pasear. En sí, pues las influencias del mundo globalizado aún no chocan con este tipo de actividades y el ritmo de vida es otro. Exacto. En lugares donde sucede lo contrario, primero se crean los espacios y luego llega la gente, pues ya quedan un poco mecanizadas esas acciones. Como forzada esta relación, ¿no? Y no crea el entorno idóneo para que solas fluyan y vayan creándose pues estas formas de vivir, sino que son formas de vivir ya preestablecidas y hasta a veces un poco forzadas. Okay. Y es un tema bien interesante que comentas, Ceci, porque me pongo a pensar entonces cuál sería la manera, el acercamiento correcto de un arquitecto, de un urbanista para intervenir en el espacio público, porque si bien es un proyecto con un alcance suficientemente alto para que se entienda el propósito, puede quedar sesgado en el uso. Y si lo deja un poquito a la libertad, ¿no? O a la construcción futura, a veces pues queda inútil se escucha feo, pero inútil de que no le van a sacar de utilidad inmediata. No está sirviendo, ¿no? No está sirviendo inmediatamente, ¿no? ¿Cuál sería la forma de atacar uno de estos? Pues como te comentaba pues al inicio, yo creo que definitivamente que la gente esté involucrada dentro del proceso es fundamental. Pero como comentas, no todo se trata de que la gente se involucre en el proceso. O sea, ahí es donde entra la labor de un arquitecto que a lo mejor pues queda pues una tarea muy grande, ¿no? Pues ser de alguna forma un gestor a partir de la participación ciudadana. Sin embargo, pues yo creo que esto debe incluir siempre pues el territorio, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio natural y por supuesto las necesidades de esta población. Y creo que el éxito de estos espacios públicos radican sobre todo cuando la gente los usa, pero como te comentaba anteriormente, el verdadero éxito se mide cuando la gente se siente orgullosa de estos espacios, cuando los presumen y quieren pues que los demás los visiten, y es cuando la gente pues tú dices, yo quiero ir a tal parque de tal colonia porque sí, o sea, porque yo vengo desde muy lejos, desde otro lado del mundo y quiero conocerlo. Como vemos en proyectos de diferentes lugares que se han convertido en icónicos, que a veces podrían tocar o rasar el tema de lo turístico, pero que en realidad hay que la gente local se involucra y los hace suyos. Completamente. Claro, correcto. Excelente. Ahora, en ese sentido, Arturo, en el tema del diagnóstico del espacio público en Mérida y en Yucatán, ¿cuál crees que sea la situación? Un poquito complementando lo que platica Cecilia. Yo creo que todo lo que dice Ceci es muy verdadero, ¿no? Me parece que el espacio público en Yucatán en general es muy precario, ¿no? Quizá no en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad. Sí. Y lo hemos visto ahorita con la pandemia, ¿no? O sea, necesitamos espacios públicos porque no podemos ir a encerrarnos en una plaza comercial. Claro. Entonces, y esos espacios públicos no los tenemos. Uno que es, por ejemplo, padre de niños pequeñitos, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a llevar a tu hijo? Pues a un parque, pero ¿qué parque que no hay juegos o que están en mal estado o que no hay árboles para que haya una sombra, ¿no? Entonces, el espacio público en la ciudad yo creo que sí es bastante precario en cuanto a calidad, ¿no? Sí. Hay muchos parques, pero no son adecuados, ¿no? Y, por ejemplo, en la Divina Misericordia lo que ocurrió fue lo que comentaban ahorita, que hubo un involucramiento de la sociedad, ¿no? Teníamos juntas con los vecinos donde les proponíamos el proyecto y ellos nos decían, no, Arturo, pues no me gusta dónde está esa fuente, no me gusta dónde está la escultura, pero cambia esto, o ¿por qué esto? Entonces nos cuestionaban, ¿no? Sí. Y es parte también importante de la realización de un proyecto social porque involucras a las personas. Entonces estaba el padre, estaba la sociedad que iba a usar ese parque, estaba el arquitecto que iba a diseñar el parque. Entonces todo eso pues es un equipo que al final de cuentas el resultado final es que el usuario pues esté contento, ¿no? Recuerdo cómo estábamos poniendo los últimos tornillos de los juegos infantiles y estaban los niños alrededor. Nos podemos subir, onda. Pero así pusieron el último tornillo y se arrancaron a correr, ¿no? Entonces ves cómo la sociedad, los niños están ávidos de tener espacios donde poder jugar, ¿no? Okay. Donde poder resguardarse, donde salir de misa y sentarse bajo un árbol, una sombra, o donde ir en bicicleta. Entonces ese tipo de espacios que no son necesariamente turísticos, sino que son de uso urbano, normal y natural, cotidiano, sí los necesitamos mucho. Claro. Ahora, cuestiones como la sombra y espacios para juego
parecerían necesidades obvias aquí en la ciudad, ¿no? ¿Por qué creen que son características que faltan en muchos espacios públicos que se desarrollan? Si es tan obvio que esas características son fundamentales para que nosotros ciudadanos en Mérida podamos usarlos. Yo creo que tiene que ver con la calidad de la vivienda, porque el espacio público en sí a lo mejor tiende a ser, por la forma en la que vivimos, un complemento de la vivienda. Entonces, como en la mayoría de las viviendas, pues ya no es como antes, que podías tener en tu patio todo lo que tú querías, pues ahora existe la necesidad de estos espacios recreativos que ahora se han convertido para todos, ¿no? O sea, ya no es tu patio al que invitas a todos tus amigos, sino que estos espacios se han reducido a la intimidad de una familia que se pueda desenvolver adentro de un techo. Sí. Y toda la vida afuera se ha convertido en espacios que son para todos, y entonces de ahí la vocación de los espacios públicos que tienen a atender usos principalmente recreativos, porque es lo que le hace falta a nuestra vivienda, creo yo. Fíjate que ahorita que comentas eso, Ángel San, yo creo que Mérida, como en muchos casos, en otros no, ¿verdad? También hay que saber que somos buenos para algo, pero en muchos casos hemos sido muy lentos en evolución. No sé si estoy urbana, muy claro. Como urbana, específicamente en el espacio público. Hoy, tratando temas de desarrollo inmobiliario en la oficina y todo, platicamos mucho sobre tendencias, ¿no? Y cuáles son las tendencias nuevas que vienen, que si el tema pet friendly, que en el futuro van a haber muy pocos niños, muchos animales, pero también quieren un espacio para los animales, porque en la casa no es un espacio cómodo para el animal. Entonces, a veces la respuesta de la ciudad o del municipio ante estos temas que vienen, nos quedamos cortos y nos alcanza, nos cae la ola encima, ¿no? Y padecemos este tipo de cosas. Yo tengo un ejemplo. A mí la zona, en lo personal, nunca iba a la zona de polígono en ese entonces, cuando yo era chico. Pero yo me acuerdo que varias veces con mis papás fuimos como turistas al Parque Hundido. Claro. Increíble el parque, ¿no? Y bueno, a pesar de que tiene vegetación y eso, es un parque que está al aire libre, te cae el rayo del sol increíble todo el tiempo. Sin embargo, te la pasas bien por esa diferenciación que tienen con los demás. No sé si estamos bien, Arturo. No, es correcto. Cuando tú haces una intervención en una zona de la ciudad y esa intervención es buena, ¿no? Pues se convierte en un polo de atracción, ¿no? Como tú dices, no es turístico, es local. Pero ya sabes el éxito se ve, ¿no? El éxito es local, social, ¿no? Que es, a fin de cuentas, lo importante, porque un turista viene, pero está 3 días y se va, ¿no? Entonces, pero los que vivimos aquí no, necesitamos espacios de uso cotidiano. Claro. Entonces, yo creo que sí, todas esas intervenciones son muy buenas y se convierten en hitos, ¿no? Hitos urbanos. Sí. En la tesis, Ceci, manejaste el concepto de lo botánico, ¿no? Y sería muy bueno desplegar un poquito el tema, ¿no? ¿A qué nos referimos con botánico? ¿Qué es lo que trata de rescatarlo del concepto botánico dentro de un parque? Bueno, arquitectónicamente hablando, hay diferentes niveles de aterrizaje de un proyecto de paisaje, ¿no? O sea, hablando sobre especies vegetales, o sea, desde un parque botánico, un jardín botánico, en diferentes escalas. Sin embargo, yo encuentro una oportunidad en este segmento de poder incluir a todo el programa arquitectónico de las necesidades particulares del sitio de ahí, y además encuentro la viabilidad del desarrollo de mi propuesta a través de las nuevas propuestas del ayuntamiento para una Mérida más verde. Entonces encuentro ahí pues la liga de poder embonar todos estos espacios con las características específicas que el proyecto requería para su éxito, y poder crear también así la participación ciudadana alrededor del anillo periférico que pudiera promover el desarrollo de la vida de esta forma, y al mismo tiempo pues estar ligado a ciertas políticas municipales nuevas que pretenden impulsar una ciudad del futuro. Ok, ¿una ciudad del futuro dijiste? Sí. ¿Cómo podríamos entender una ciudad del futuro como con este concepto emocionante, como lo acabas de decir? Pues yo creo que voy a hablar un poco desde mi perspectiva como estudiante, porque pues es como que los ejercicios que tengo más cerca. Muchas veces pues un ejercicio, digamos, particular siempre ha sido ¿cómo te imaginas la Mérida en 100 años? O cierto lugar en 100 años.
Okay. Y yo creo que podemos caer en la tendencia como de los supersónicos, de vivir siempre en burbujas o en edificios gigantes o altos. Y en general yo creo que la tendencia, como se ha visto en otros lugares del mundo, no va hacia allá, hacia la evolución de pues, los rascacielos, como los conocemos de concreto, ¿no? Sino a lo mejor a los rascacielos o los nuevos edificios que conviven con la naturaleza. Y a lo mejor ciertos hitos que ahora nos parecen importantes, ciertos monumentos o esculturas hechas por el hombre, pues a lo mejor recaen a un segundo plano porque nos hemos visto también envueltos en la necesidad de adoptar o de bendecir también a las joyas verdes que tenemos. Okay. O sea, las ceibas antiguas que también nos cuentan un montón de historias, como sucede en diferentes zonas aún rurales, ¿no? O sea, ese árbol existe desde generaciones ¿no? pasadas, okay. Y que los niños siempre subieron, pues, crecieron subiéndolos. Entonces, yo creo que la ciudad del futuro es aquella que conserva y fortalece la memoria colectiva, sin afectar las posibilidades de crecimiento y evolución de la generación presente y las generaciones futuras. Okay. ¿Cómo crees, Cecilia, que sea la manera correcta de transmitir a generaciones que vienen estos valores de los que estás hablando? Porque si bien creo que estamos de acuerdo, nos parecen los correctos, a veces no llegan las generaciones y se va desviando hacia ciudades de concreto y otro tipo de cosas. ¿Cómo transmitirlas? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, bueno, tomando un poco como ejemplo lo que comentabas anteriormente, que a veces creemos que Mérida está como retrasada en comparación a la evolución de otras ciudades. Yo creo que tiene que ver mucho con el reconocimiento de la cultura. Es decir, la forma de vivir de un yucateco aún es muy particular, muy específica del sitio. Y cuando se empiezan a involucrar nuevas formas de vivir que a lo mejor no logran conectar con el clima y con los hábitos que existen aquí en la región, es cuando comienzan a haber ciertas discrepancias. Entonces yo creo que el éxito de estos espacios tiene que ver con la crítica o la autocrítica de qué son las cosas del mundo que nos pueden beneficiar y cuáles no, y de qué forma poder adaptarlas, porque no se pueden copiar ciertamente. Pues, que regionalizar también cosas, ¿no? Okay. O sea, hablar de la regionalización, pero no a través de una regionalización en sí, sino de una apropiación de estos usos. O ver de qué forma las cosas que nos hacen a nosotros mismos, pues nos ayudan a querer evolucionar, porque pues no se trata solo de vivir siempre de la misma manera, sino de poder pues hacerle frente a las nuevas necesidades. Esa apropiación de características sería la diferencia o el ejemplo de copiar algo y hacer referencia de unas características, sobre todo cuando diseñamos, y generar algo nuevo a partir de eso, ¿no? A eso te refieres, no solamente copiar y bueno, ya lo pinto y lo uso aquí. O sea, tener siempre como que el pensamiento crítico y la sensibilidad pues, que a un arquitecto debe caracterizar para poder hacer uso de estas herramientas que desde luego son muy valiosas y que pueden aportar mucho en el desarrollo de la ciudad. Correcto. En este mismo tema, Arturo, de transmisión de estos valores y el espacio público, lo que debe ser y no ser, de acuerdo a lo que estamos platicando, ¿cómo crees, cuál es la manera correcta de transmitir esto? Y bueno, creo que viene el tema un poquito, la publicación que se acaba de hacer efectiva este fin de semana pasado, de un libro que hiciste. Sí, yo creo que lo más importante es el respeto, ¿no? Respeto a la naturaleza, yo creo que debe de ir de esta forma de arquitectura nueva, ¿no? Me acuerdo que tuve algún día un maestro que en estas cosas que están tan de moda, que los edificios inteligentes, por ejemplo, ¿no? Él nos decía, no existen los edificios inteligentes, ¿no? Ese es un nombre que se le ha dado nada más. Exacto. ¿Quiénes tienen que ser los inteligentes? Los arquitectos, ¿no? ¿Quiénes son los que diseñan, los que proponen, los que hacen las cosas realidad? Pues no son los edificios inteligentes, son los arquitectos y diseñadores, son los que tienen que ser inteligentes. Entonces, dentro de esa inteligencia, pues, ¿qué está? Que un edificio por sí mismo sea capaz de darte un confort energético, ambiental, ¿no? Social, que tú disfrutes del sonido de un edificio, de la iluminación, de la energía, ¿no? Por sí mismo, ¿no? Que no se vaya la luz y tu edificio inteligente, pues, quedó tonto, ¿no? Entonces se apagó la inteligencia. Entonces, ¿cuándo es un edificio inteligente? Cuando ese edificio es capaz de proporcionarle al usuario confort por sí mismo, ¿no?
Entonces, yo creo que la arquitectura tiene que ir un poquito hacia eso, ¿no? Y ahí va lo del respeto a la naturaleza, que es esto mismo, el respeto a las costumbres, el respeto al sitio, ¿no? Porque no es lo mismo que hagas un edificio aquí que lo hagas en Dinamarca, ¿no? En Copenhague, que es frío. Entonces, y estamos a veces un poquito con esa idea, ¿no? Hacemos un diseño aquí y se quiere trasladar a otro lugar igualito. Entonces, ahí es donde ya no funciona lo que claro, debemos hacer como arquitectos. Entonces, yo creo que un poquito el desarrollo del espacio público, el desarrollo del espacio privado, pues tiene que tender a eso, ¿no? Al respeto al medio ambiente, a la sociedad en la cual se realiza. Correcto. Y vemos ejemplos de ciudades que están haciendo, por ejemplo, calles peatonales cada vez más, ¿no? El uso de la bicicleta, el uso de los patines, Entonces, a eso es lo que también debemos de ir, ¿no? Yo creo. Correcto. Ok. Sí. Y si estos son los valores, ¿cómo transmitirlos hacia las generaciones más jóvenes? Porque tú puedes hacer muchas normas, ¿no? Puedes hacer muchos libros, puedes hacer muchas cosas, pero si no le inculcas a la sociedad todos estos cambios, pues de nada sirve, ¿no? Claro. En estos años, por ejemplo, he realizado en la oficina el mapa de ruido de la ciudad. Sí. Entonces lo sacamos a la luz en diciembre, me parece, ¿no? Pero lo que yo he dicho siempre es que tú puedes tener todas las normas, puedes decir, no hagan ruido, por ejemplo, ¿no? A las 10 de la noche. Pero si la sociedad no está, digamos, enseñada, si tú no les has dicho las normas, en sintonía con eso, sintonía, ¿no? con todo eso, pues viene un fulanito y le sube el volumen y ya se echó a perder el invento, ¿no? Entonces, mientras la sociedad no esté también inmiscuida en todos esos cambios, que tú la involucres como gobierno, como sociedad, claro, pues tiene que ir todo a la par, ¿no? Correcto. Esto me llamó la atención, estos estudios de ruido que se hicieron. ¿Cuál es la aplicación de este tipo de investigación del espacio público de la ciudad para futuros trabajos o para trabajos presentes, para ser más específico? O normativa. Sí, bueno, el caso del mapa de ruido es que tú como ciudadano sabes que hay ruido, ¿no? Si a ti te preguntan, oye Javier, ¿hay ruido en tu ciudad? Dices, sí, hay mucho ruido, ¿no? Entonces este tipo de estudios se hacen para no solamente confirmar que hay ruido, sino saber qué ruidos hay, dónde están, y sobre todo qué se puede hacer contra ellos. Establecer normas, establecer pautas, ¿no? Pautas de tráfico rodado, ¿no? De camiones, coches, motocicletas, bicicletas, tricitaxis, ¿no? Entonces todo eso, sabes ya dónde hay tricitaxis, dónde hay motocicletas, dónde hay esto, dónde hay ruido de noche, dónde hay ruido de día, por qué zonas de la ciudad como el centro histórico son ruidosos de día y silenciosos de noche. Entonces, para eso sirve este tipo de estudios. Claro. Y básicamente para establecer pautas posteriores de decir, bueno, ya sé que existe esto, ahora ¿qué podemos hacer?, ¿no? Y en ese ¿qué podemos hacer? Lo más importante es enseñar a la sociedad, porque también puedes decir, vamos a hacer esto, pero si la sociedad no se involucra, pues no sirve. Entonces, ese tipo de de estudios como los mapas de ruido, pues tienen ese propósito. De alguna manera te sirve como un testigo para poder intervenir una claro, situación, ¿no? Que en algún momento fue un supuesto del arquitecto estudiado que decía es que debemos de hacer esto, pero la gente puede ser que no esté tan sensible al tema hasta cuando le presentas, mira, por esto, ¿no? Así es. Claro. Ahí está la situación. Ahora, yéndonos un poquito más a detalle en los proyectos que fueron acreedores de las medallas de plata, el Parque Botánico, Ceci, ¿cómo crees que unifica o cómo crees que llega a ser merecedor de esta medalla de plata en la arquitectura yucateca? ¿Por qué ser merecedor de este premio? Y bueno, ¿cómo se desenvuelve en todo esto? Pues yo creo que tiene que ver mucho con la pertinencia del tema. O sea, porque es algo que, dicho de alguna forma, revuelve las diferentes capas del estrato como está concebida ahorita la sociedad yucateca. Es decir, el territorio, la gente, las políticas, el pasado, el futuro. Y como comentábamos anteriormente, pues hablar de espacio público es un tema de actualidad. Uh-huh. Y yo creo que son temas muy difíciles de abordar desde una perspectiva pues que apenas comienza. Y pues yo creo que más que nada su pertinencia es el factor más provocativo acerca del tema. Ok, correcto. Arturo, en tu caso, en el tema del Parque La Misericordia, Parque Divina Misericordia, perdona, ¿cómo crees o por qué crees que se hace acreedor a esta medalla de plata?
en el tema de espacios, como habíamos dicho, espacios lúdicos y... Sí, espacios abiertos, recreativos y de paisaje. Así es. Yo creo que porque el jurado, gracias, ¿no? Entendió muy bien el espíritu del proyecto, ¿no? Porque a simple vista no es un proyecto gigante, ¿no? Ni que te llame la atención así, sino... ¿Cuántos metros cuadrados son de parque? Me parece que son 3.000 metros cuadrados, okay. Pero se intervinieron 1.000. Okay. Entonces, yo creo que entendieron el espíritu, ¿no? Que era la recuperación urbana del sitio. Como habíamos comentado ahorita, hay muchos espacios quizá, pero con poca calidad. Uh-huh. Entonces esa reinterpretación del espacio urbano para que la gente lo utilice, claro, pues era el fin primordial, ¿no? Entonces yo creo que pues se entendió ese espíritu, es la razón por la cual le dieron, yo creo que el premio. Bien. Creo bien interesante, hace ratito platicando previo a la grabación, contabas una historia, Arturo, de la relación con el padre de la iglesia y las intenciones que tiene la iglesia y luego una posterior donación del terreno. Creo que también un proyecto comienza de una manera muy contundente desde esa gestión del arquitecto o de las personas involucradas en hacer el espacio público, en crearlo, ¿no? Porque bueno, una cosa es, yo creo, diseñarlo y otra cosa es de dónde lo sacamos, ¿no? ¿Quién va a poner, ¿no? ¿De dónde bajamos el recurso? ¿Quién destina la tierra? ¿Quién se integra? ¿Bajo qué costo también, ¿no? A veces, porque a veces las intervenciones cuando suceden de estas maneras donde todos ponen, a veces inclusive el arquitecto tiene que poner un mayor esfuerzo, ¿no? Económico y de tiempo. Entonces, ¿creen que el espacio público se debe de mantener de esta manera, en este sentido? ¿Creen que es la forma correcta de planificar el espacio público? ¿Cuál sería lo idóneo, Arturo? Pues en el caso de este parque, como les comentaba, ¿no? El padre tenía la inquietud de que la gente cuando iba a la iglesia, a misa, salían y se iban, ¿no? O sea, no había una convivencia, ¿no? Tú ibas a misa, salías y te vas a tu casa. Algunas veces se quedaban y se sentaban en unas banquitas sin sombra, con el sol así improvisadas un poquito, ¿no? Entonces era un poquito la preocupación de decir, bueno, si podemos generar a través de la iglesia una relación social más fuerte, ¿no? Que la gente viva el parque, viva la iglesia también, no solamente de la iglesia hacia afuera, sino del vecindario hacia la iglesia, ¿no? Claro. Era la inquietud principal. Entonces, ¿cómo hacer que la gente que salía de la iglesia se quedara a una kermés, se quedara con sus hijos en los juegos, se quedara a platicar, las señoras que iban y se pudieran sentar un ratito bajo la sombra de un árbol, ¿no? Las marquesitas, ¿cómo vendían las marquesitas? Bueno, no había sombra. Así es. Las marquesitas, todos, ¿no? Entonces, esa era la inquietud principal. Y pues como este terreno pertenece a la iglesia, no es un espacio realmente público, la iglesia lo ha hecho público, ¿no? Entonces venían los recursos que eran de la iglesia, de la iglesia de la Divina Misericordia directamente, pues no había mucho recurso, ¿no? Entonces fue así como se empezó a organizar y el padre Rodrigo me dijo, Arturo, bueno, quiero que hagas este proyecto. Y empezamos a reunirnos con la gente que vivía alrededor, ¿no? Y que también formaba parte del patronato de la iglesia. Entonces ellos pues comentaban, ¿no? Queremos esto, queremos que el atrio sea de esta manera, que sea grande, que sea pequeño, que sea como ellos sabían que funcionaba la iglesia. Okay. Y así se fue conformando el proyecto. Entonces yo creo que marcaron estas pautas por la experiencia que ya había, ¿no? Exacto. Comportamiento observado de la gente. Lo que comentabas ahorita, las marquesitas, me dijeron, bueno, es que aquí se ponen las marquesitas, ¿no? Entonces en el nuevo parque pues hay que poner un espacio para las marquesitas que no estorben, ¿no? O sea, claro, parece que no, pero es cultura. Claro, es negocio formal. Es negocio formal, ¿no? Sí. Entonces así se va conformando este proyecto y yo creo que sí, como tú dices, es la forma pues más idónea, ¿no? Porque participa la sociedad, participa el propietario, la sociedad y el ejecutor, ¿no? Que es el diseñador. Bueno, y no echar a menos pequeños detalles, ¿no? Porque el comercio informal, por ejemplo, es uno de los elementos que explican más las necesidades de una sociedad en el espacio público. De esa manera sabes si les gustan los esquites, las marquesitas, los salchipulpos o lo que sea, ¿no? Y sabes qué consume la gente en ese lugar. Está buenísimo eso. En ese lugar, a la hora de observar estos negocios en la calle. Y muchas veces no te das cuenta, ¿no? Sabes que están las marquesitas, pero si tuvieran un espacio más idóneo, todos estaríamos más cómodos, ¿no? Claro. No estarían ellas bajo la banqueta en la calle
y la gente formada así estorbando. Entonces, si cada uno tuviera su espacio, sí, sería más difícil. Así es. De la marquesita también. Claro, también más difícil resistirse a uno, ¿no? Bien, para ir cerrando el día de hoy, ¿qué les deja esta participación en la 13ª Bienal de Arquitectura Yucateca? Ceci. Bueno, pues más que el reconocimiento, como te comentaba anteriormente, pues digamos que la Bienal en sí pues es la fiesta de la arquitectura yucateca, ¿no? Y una parte muy pequeña de esa fiesta pues es el concurso como tal. Okay. Entonces yo creo que este tipo de espacios nos deja ver al gremio de los arquitectos, digámoslo así, como una colmena, como constructores de una colmena. Y entonces este tipo de foros lo que permite es ver qué es lo que cada quien ha hecho en la formación de esta colmena, es decir, cómo estamos entre todos construyendo la ciudad de Mérida y transformando, pues, bueno, no solo de Mérida, sino ampliándonos pues a todo el territorio que llega la fiesta de la Bienal. Okay. Entonces es un gran aprendizaje ver pues qué es lo que hacen todos los demás, o sea, cómo abordan desde diferentes tipos de vista, pensamientos y situaciones la construcción de estos espacios que a final de cuentas sean públicos o privados, pues tienen que ver pues con esta esfera tan grande. Y sobre todo pues a mí pues ver de qué manera puedo contribuir pues a ser como ellos. Claro. O aprender de sus errores y pues que todos podamos vivir felices, que es el fin último de la arquitectura. Buenísimo. Arturo. Sí, pues lo mismo, como dice Ceci, ¿no? Lo bonito de esto es la convivencia, ¿no? El saber, a fin de cuentas todos nos conocemos, somos un gremio relativamente pequeño y conocido aquí en Yucatán, los arquitectos, ¿no? Entonces, el saber, el convivir, ¿no? El relacionarte con tus amigos, ver qué hacen. Pues todo esto es bonito, ¿no? Cómo se va conformando la ciudad, cómo la van solucionando, cómo hay estilos distintos, ¿no? Hay formas de hacer arquitectura diferente. O sea, entonces, cada quien va aportando su granito de arena para este crecimiento urbano. Entonces, yo creo que es algo muy interesante, muy agradable y muy bonito las bienales. Buenísimo. Excelente. Pues bien, se nos ha acabado el tiempo para hoy. Esto fue el segundo capítulo de la 13ª Bienal de Arquitectura Yucateca. Muchas gracias, Arturo Campos, Cecilia Alcocer, por su tiempo. La pasábamos a todo dar aquí charlando con ustedes. Esperamos tenerlos de vuelta próximamente. Gracias. ¿Sale? Gracias. Javier Man, un gusto. Gracias. Nos vemos. Claro, muchas gracias a Soconorte. Si quieres dar la despedida, man. Sí, muchas gracias por el espacio, por esta terraza muy agradable. A Soco Norte, que está buenísimo. Y muchísimas gracias de nuevo, arquitectos, por estar aquí en la mesa con nosotros. Seguiríamos viéndonos y haciendo llevando más información, más arquitectura. Así es. Nos vemos hasta la próxima.